Hola mis amados hermanos, Dios los bendiga, Él haga su voluntad para siempre, los siga fortaleciendo para hablar la verdad, para estar en el Espíritu Santo de Dios, para estar en el Evangelio verdadero, en lo verdadero, en la verdad más que nada. Es que lo digo de esa manera porque a los ojos del mundo hay muchas verdades, hay muchas cosas que parecen ciertas, hay muchos caminos que parecen buenos. Pero a los ojos de un cristiano verdadero, un hijo de Dios, alguien que tiene el Espíritu Santo de Dios, que tiene una relación con Dios, no es así. Sabe que solo hay una verdad, solo hay un solo Dios, solo hay una vida, solo hay una sabiduría, y es Él, no hay más. Y que todas las demás cosas aparentan ser así, pero no lo son. Vamos a hablar de la sabiduría de Dios. También diciéndoles que estamos en los últimos tiempos y el tiempo es próximo, es corto y debemos estar trabajando en la obra. Y el que es hijo de Dios sabe que siempre lo tiene que hacer así, siempre. Y no es malo estar trabajando en Dios. Pase el tiempo que pase, debemos seguir en Él siempre. Bueno, la sabiduría. En los ojos del mundo parece que hay muchos sabios, muchos entendidos, mucha ciencia, muchas teorías, muchas formas de encontrar cosas inteligentes o sabias. Pues en realidad solo hay una sabiduría y está en Dios. Por eso dice, en un libro dice que la sabiduría, o sea, no es cualquier libro, pero si no me equivoco es el libro de Enoch, que para mí es inspirado por Dios. Y si no lo es por el Espíritu Santo, es una copia de alguna forma que lo hicieron para demostrar lo mismo que está en las Escrituras. O sea, es una copia del mismo Apocalipsis, de la misma Biblia completa, pero en una parábola diferente, con animales y con cosas. Hay tantas mentes, pero para mí, por lo que dice, es inspirado por Dios. Y dice que en una parte dice, la sabiduría quiso hallar lugar entre los hombres. Y no hallando donde estar, se devolvió al cielo entre los ángeles. No hallando un lugar donde posar. O sea, no hallando ningún lugar que le acogiera, que viera que en realidad era valiosa. Porque en realidad la sabiduría es algo muy valioso y apreciable. Porque aquí en el mundo se ha hecho valioso, no sé, un dinero, una cosa material, formas de trabajar, y ciertos ingenios o ingeniería de inventar cosas. Y a la verdad en mi carne les digo que a mí me encantaba y aún hago cosas de electrónica y cosas así. Y por falta de dinero uno no tiene para hacer proyectos y cosas acerca de la energía. Pero ya no me interesa tanto. Pero sé bastante de esas cosas. Pero lo importante, la verdadera sabiduría, el verdadero saber está en Dios, porque en el Espíritu Santo de Dios. Porque ¿quién va a tener más entendimiento y conocimiento que el Creador, que el que lo creó? Y a la verdad en la tierra hay muchos con sus teorías y sus creencias y su forma de ver las cosas. Y que le dicen que yo creo que tal teoría demuestra esto, esta teoría demuestra esto otro,
que, que hay mucha sabiduría entre los hombres, que al final Dios es todas las cosas, es un objeto, y Dios también está dentro de nosotros mismos, somos parte de la creación, y cosas, puras falacias. Yo creo que concluentemente, o sea, adornan la forma de expresarse, pero en realidad parecen o se quieren hacer parecer sabios, pero no lo son. Y otros se hacen ateos, no creyendo en Dios. Y algunos que lo escuchan dicen, oh, él es alguien inteligente. Es una forma de ver a otra persona porque dice, él es inteligente porque no cree en Dios. Eso lo dice alguien que no cree en Dios. Esa es la forma de ver de alguien que él no cree en Dios, que ve a otro inteligente porque él no sigue a Dios. Mas imagínate mi perspectiva de ver, que yo veo a alguien sabio y inteligente cuando él cree en Dios, porque yo creo en Dios. Entonces son puntos diferentes de ver las cosas. Pero la verdadera sabiduría en realidad solo se encuentra en Dios, solo se encuentra en Él, para siempre. Y dice que cuando hay una raíz de sabiduría en un ser humano o en un ser existente, dice el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿A qué se va eso? Que en mí empieza a entrar sabiduría. Mi mente empieza a reaccionar a la verdad. Empieza a ser libre de las ataduras que me cegan en este mundo. Empieza a entrar un poco de conocimiento, cálculos, matemáticas, toda la ciencia en mí. Y empiezo a ver este mundo de una forma, decir, pero esto se va a acabar. No, en realidad trabajo por la misma agitación, me estreso y me estreso por nada. Solo obtengo mi sustento en cosas que en realidad no me llenan. Necesito algo más. Y empiezo en la búsqueda de Dios. Y cuando empieza a entrar la verdadera sabiduría en mí, es cuando empieza el temor a Jehová, a Dios, al Padre. ¿Por qué cuando entra la sabiduría a mí es cuando empieza el temor al Padre o el temor a Dios? Y no es sabio solamente cuando yo sé que amo a Dios, porque tú no puedes amar a quien no conoces. Y tú en ese momento estás cegado. Tú eres tú y el mundo es el mundo y la persona es la persona y tu vecino es tu vecino, las plantas son las plantas y no ves con los ojos de Dios, que en Dios son todos una cosa y para Dios son todas importantes y para Dios se las creó a todas. Y si tú estás en Dios también puedes entender a ese vecino, lo vas a amar de igual manera como a ti. Porque Él lo creó Dios y es igual de importante. Y esas plantas que están ahí, Dios las hizo para agradarte a ti y son para valiosas en la creación. Así como son valiosas en la creación, también para Dios no se estimulan como algo o estipulan como algo inigualable. O sea, por ejemplo, puede que haya, no sé, un elefante y sea valioso en la creación de Dios. Pero, por ejemplo, allá hay un hombre y ese elefante se atraviesa justo cuando hay una explosión, cuando está ese hombre y muere el elefante. Y en la mente necia del mundo dicen, ¿por qué existe tal injusticia? Pero en los ojos sabios de Dios, Él ama a sus hijos. Y el elefante es una creación, pero eso no quita que Él le pueda dar la vida de nuevo, lo pueda crear nuevamente y lo pueda hacer nuevamente en otro lugar. Más a sus hijos, los que Él los hizo y los creó con el aliento de vida, de sí mismo, como algo muy íntimo en particular,
como cuánto un padre ama a sus hijos porque él los tuvo en una relación carnal y salió de sí mismo, de su propia carne. Cuánto más Dios, que él hizo al hombre del polvo de la tierra y puso aliento de vida en él, su aliento de vida. Entonces son sus hijos, prácticamente son sus hijos. No en una relación sucia ni inmunda de carne, pero espiritualmente salió de él. O sea, fue algo íntimo de él. Así también los hombres. Pues a lo que vamos es que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando yo como ser viviente, no como hijo reaccionado, no como hijo habituado a Él, que conoce más de su sabiduría, de su entendimiento, que ama a Dios sobre todas las cosas, y luego amo a mi prójimo como a mí mismo, porque en realidad los amo, porque en realidad son importantes, tanto para mí como para Dios, porque a mí me interesan, porque yo amo a Dios, y sé que Él viéndolos a todos felices y amados, Él está feliz. Y yo en realidad cuando tú te unes a Dios, tú también estás feliz. Y amas toda la creación. Y si en algún momento tu carne es sobre tu espíritu y te haces algún mal, te duele, te hiere tu corazón. Así como a Dios le duele. Porque hay una unión espiritual en todas las cosas. Pero cuando tú no entiendes eso todavía, tú todavía eres una criatura que vives, que tú eres tú, te preocupas de ti, de tu vida, temes tu muerte, porque no sabes que hay alguien mayor que es dueño de tu vida y de tu muerte. Y cuando tú estás en Él y Él en ti, así como Jesucristo dijo, porque nadie me quita mi vida, sino que yo mismo la entrego para volver a tomarla. Eso quiere decir que cuando tú estás en Dios, tienes el poder en Dios de conservar tu vida, de que tu vida te pertenece a ti. Porque Dios te hace libre y te la da a ti. Y si tú permaneces en Él, tú puedes tomar tu vida cuantas veces quieras. Si tú permaneces en Él. Pero las veces que tú vas a querer, también se entiende que tú lo haces en la voluntad de Él, del Padre. O sea, tú no vas a andar jugando con tu vida, que la entrego, que la suelto, que la entrego, sino que todo es la voluntad del Padre. Y si fuese necesario entregar tu vida y no recuperarla por mucho tiempo, lo harías, porque tú prefieres la voluntad del Padre, porque estás en un conocimiento mayor. Pero tú eres dueño de tu vida cuando estás en Dios. Eso es el significado de por qué Señor Jesucristo como hijo dijo, yo entrego mi vida para volverla a tomar, porque tú eres dueño de tu vida en el Padre, pero como hijo de Dios también queremos la voluntad de Dios. Entonces si Él me dice, tu vida va a ser tomada hoy y no la vas a recuperar hasta dentro de 1000 años más, y en ese tiempo estarás como inexistente. Pues si tú tienes a Dios y ya estás diestro, grande, o sea, creado en el Espíritu Santo, no muerto en el Espíritu, vas a querer cumplir la voluntad de Dios como Jesucristo, como hijo de Dios. Entonces, así también, cuando tú eres un ser viviente solamente y no has comprendido muchas cosas en el Espíritu, con Dios el Padre, y vosotros y nosotros como sus hijos y creación de Él, pues somos aún criaturas que nos preocupamos por amor a nosotros mismos, nos preocupamos por nuestra propia vida, por nuestras cosas, por nuestro interés, por nuestra avaricia. Somos carnales y satánicos todavía en nuestra carne, porque tenemos intereses propios y no nos fijamos en la voluntad del Padre primeramente, en la voluntad de Dios, sino que por naturaleza aflora interés propio. Por eso nos consume Satanás y el mundo, aparentando hacer que hay cosas de valor en el mundo y que nosotros trabajamos por ellas porque las queremos. Entonces eso hace que nuestro corazón se vuelva avaricia, se vuelva para la mentira, para el engaño, y a toda abominación, prostitución, muerte, porque unos matan por tener
lo que quieren, otros violan por tener lo que quieren, otros mienten por tener lo que quieren, por negociar, por sacar mucho dinero y todo el poder que quieren. Entonces, cuando tus intereses se convierten propios y alejados de Dios, tú eres una criatura con intereses propios y cosas propias, y vas a llegar a la nada y a la muerte misma, a la destrucción misma, y vas a ver que nada va a haber valido de nada. Todo lo que puedas tener se va a perder. No digo que también, si tienes, lo uses, no es pecado, porque Dios te lo ha dado. Pero como les digo, todo dando gloria a Dios. O sea, el que es del Espíritu entiende esas cosas. Pero el que es una criatura no puede entender ese amor a Dios y esas cosas. Entonces él, para empezar a tener una reacción en el Espíritu, lo más primordial, lo primero, es cuando él entiende y le empieza a temer a Dios. Porque a Dios no le agrada el pecado y él empieza a tener ese temor a Dios. Dice, si yo hago pecado, me voy a ir al infierno, voy a ser castigado. Dios, Jehová me dice que ese pecado es muerte, que todos los que lo cometan van a perecer. Y cuando esa sabiduría entra, empieza el principio de la sabiduría y yo empiezo a creer eso. Lo empiezo a creer, realmente a creer. No como oidor que lo oye y dice, oh sí, de verdad, pero y dura un tiempo, como la semilla esa arrojada dura un tiempo y luego se va y se seca. Eso no es creer. Eso no es creer. Creer es cuando tú ya haces, cuando ese creer, esa fe en algo hace obras. Y esas obras son reales en un mundo que parece real a la vista, pues en ese mundo son reales, con hechos y con obras que son de Dios. Entonces, esos hechos hacen esa primera fe, esa primera sabiduría. Ahí empieza a haber sabiduría en ese ser viviente. Cuando dice, yo le temo a Dios. Y él dice que el pecado es malo y no lo quiero cometer. Él también, estoy empezando a entender ahora que él me está dando una oportunidad para que yo vuelva a él. Me está dando una salvación. Pero yo solo por el miedo de no perecer para siempre, que no ser merecedor de castigo eterno, voy a dejar de cometer este pecado y cuando viene el pecado le cuesta, pero no. ¿Por qué? Porque se está haciendo mayor el temor a Dios. Por eso es primero el temor. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pero luego, cuando tú empiezas a crecer como hijo de Dios espiritualmente, luego ya lo haces por amor. Porque entiendes que Dios es en ti y tú en Él. Y las cosas creadas para ti y en ti también. De ahí vienen los malos entendimientos en el mundo de que dicen Dios es una energía y nosotros somos dioses, pero lo dicen con un corazón muerto, sin sabiduría. Lo dicen con un corazón por enaltecimiento, por sentirse de gran valor, que son dioses, y que Dios es una energía grande a la cual todos tenemos acceso. Y no es así. Pues si nosotros salimos de Él, Él nos creó, nos hizo sus hijos, nos dio aliento de vida y somos pequeños en Él. Somos pequeños pero salidos de Él y tenemos conciencia, forma, pensamos, tenemos libertad en cierto punto para los que no le obedecen al pecado. Porque el que le obedece a alguno, esclavo es de aquel. Entonces tenemos libertad en cierto punto y somos pensantes. ¿Cuánto más el primero, el creador? ¿Cuánto más toda la energía de todo el universo y toda la creación tiene una conciencia mucho más amplia y mayor? Porque Él sabe cómo somos, cómo estamos formados, cómo son nuestras células, todas las reglas que Él ha puesto, cómo son, cómo se han constituido, cómo son una regla, cómo es en un solo sentido, o sea, hay gravedad y las cosas caen hacia abajo, y desglosando esa regla,
¿Por qué caen hacia abajo? ¿Por qué se hizo esa gravedad? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona desglosada desde lo más pequeño a lo más grande? Dios tiene todo ese entendimiento y toda esa sabiduría. Por eso no hay hombre que venga adelante de Dios a decirle, yo creo que la teoría de la relatividad o relatividad, bueno, trabalengua, pero yo creo que tal teoría me parece inconcluyente y la teoría de la energía que solo no se destruye, cambia de estado, es una teoría lógica, pero también yo tengo otra teoría que salió de tal punto y así. O sea, se le va a presentar con mucha ciencia, muchas cosas que parecen a los ojos humanos muy ciertas y bien expresadas, que se ven muy decorosas, pero a los ojos de Dios no va a ser nada. Porque Dios le va a decir la verdad de las cosas y va a ser la única verdad verdadera. Y a los ojos del mundo cualquiera que a la verdad te habla muy correcto, con muchas teorías y cosas que se han inventado ellos mismos, y otras cosas que han sido estudiadas y aquí son realidades. Y las tecnologías aquí son las realidades del mundo, de espíritus del mundo, para destruir a las almas. Pues a estos ojos tú lo vas a ver muy real, muy sabio, muy inteligente. Pero en la sabiduría de Dios no va a ser nada. Entonces a eso equivale que en realidad podemos parecer muchas cosas, que en este mundo puede parecer que hay mucha sabiduría, mucho entendimiento, muchas cosas de grande entendimiento, grande sabiduría, pero en realidad no lo hay. Y nada es real, pues la sabiduría habita entre los ángeles y en el Espíritu Santo de Dios, y el que no lo tiene, no la tiene. El que no tiene la sabiduría, no tiene la verdadera sabiduría, solo tiene una sabiduría falsa del mundo. Todos los que no tienen temor a Dios, ni nunca lo han tenido, y el mundo entero no lo tiene, aunque digan que lo tienen, aunque se digan cristianos, ni siquiera, ¿cómo van a tener el amor a Dios si ni siquiera tienen el temor a Dios? O sea, ni siquiera temen cometer el pecado, ni siquiera temen no amar a su hermano, ni siquiera por temor hacen esas cosas, siéndose cristianos y otros no, ni siquiera por temor hacen esas cosas, cuanto menos por amor. Solo lo hacen por sí mismos, solo lo hacen porque se van a salvar, o eso creen. Solo lo hacen porque tienen miedo a ser destruidos ustedes mismos. Solo lo hacen porque piensan que les conviene, pero todavía no conocen el amor. Y ni siquiera conocen el verdadero temor de Dios, porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría. No el temor del mundo, ese temor de que si será verdad, será mentira, conviene o no conviene. Así hay muchos cristianos por ahí. Pero el temor de Dios es verdadero, todo en Dios es verdadero. Y el temor de Dios trae obras reales, obras que se demuestran en mi vida y obras que yo voy a hacer y obras que voy a mostrar y rechazar el pecado. Y cada vez que el pecado me siga, Satanás anda a la siga mía con amistades, mujeres, hombres, alcohol y todas las fiestas y cosas posibles con ofertas de dinero, pero haciendo mal y engaño, grandes ofertas de dinero, voy a dejarlas de lado por el temor verdadero, por el temor de Dios, por el temor a Dios. Y de Dios, el verdadero temor, voy a decir no. Porque aparte de
el temor, que es el principio de la sabiduría, hay un creer, que viene conjunto, en creer y temer. Porque si yo temo verdaderamente, voy a tener obras que van a demostrar que estoy temiendo, que no quiero hacer eso porque creo que eso es real y de verdad hay algo que me va a castigar, que de verdad viene una muerte eterna, y también lo estoy creyendo al mismo tiempo. Y eso me lleva y me mueve a hacer la justicia, la verdad y lo correcto. Ese es el temor, esa es la sabiduría, ese es la sabiduría en Dios, la verdadera sabiduría. Y el principio de esa sabiduría es el temor a Dios, al Padre, a Jehová. Pues si no lo tengo, mucho menos le puedo servir a Dios por amor, mucho menos puedo comprender muchas cosas en Dios. Y voy a seguir siendo ese ser viviente, ese ser que vive, pero no ama ni entiende a los demás. Se ama a sí mismo, se preocupa de su vida con mucho temor de perderla, porque no sabe a dónde va, a dónde viene, a dónde llegará. No sabe, está inseguro. Mas el que tiene a Dios sabe que su vida está en Dios. Y que Dios nos da libertad. Y que si su vida está en Dios, Dios nos las tiene para nosotros. Porque Él hizo toda la creación, todas las cosas hermosas, todo lo perfecto, los alimentos, los animales, para el hombre. Para que el hombre estuviera acompañado, para que el hombre disfrutara de las frutas de la naturaleza. Porque eso fue el jardín del Edén, todo fue hecho para el hombre. Si Él hizo todo eso para el hombre, ¿tú crees que Él te va a arrebatar tu vida? Si Él la tiene en sus manos. Él te la deja a ti. Y ese es el problema. Que Él te da libertad, pero Satanás no. Él te da libertad. Y por eso Adán pecó, por la libertad que tenía. Y por eso el hombre peca, por la libertad que Dios te da. Porque Él deja la vida, Él deja tu vida en tus manos. Y Satanás te la arrebata, te la roba, te engaña. Pudiendo ser libre, pudiendo tener vida en Él. Y esa vida en Él está en tus manos, en tus decisiones y tus elecciones. Pero Satanás te la arrebata, porque en Dios hay libertad. En Dios hay libertad. Jesús te bendiga. Dios te ama. El Espíritu Santo quiere limpiarte, lavarte, hacerte libre de todos los pecados. Pero, falta el principio de la sabiduría. Falta el temor, falta la fe, falta el amor, faltan muchas cosas. Faltan muchas cosas, mis hermanos, porque aún somos carne, y como carne no somos útiles para Dios y para su Espíritu Santo. Falta crecer como hijo de Dios en el Espíritu. Ojos para ver, oídos para oír, oídos para oír y entendimiento para entender. Y no te apunto ojos como estos, ojos espirituales ven mucho más. Oídos espirituales oyen mucho más allá. Son sentidos mucho más agudos. Y entendimiento espiritual es un entendimiento mucho más fuerte y agudo que el entendimiento carnal. Dios los bendiga. Y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Adiós. El Señor viene, Él haga su voluntad para siempre. Sigan predicando, sigan hablando la verdad. Que nuestro Señor nos encuentre trabajando y no dormidos, no muertos, no flojos. Porque en Dios
hay libertad. En Dios hay libertad y Satanás trabaja y trabaja, engañando y engañando, y Él no quiere que ustedes sepan que Él está ahí. Dios los bendiga. Nuestro Señor viene y pronto.